pastora Leilani, bienvenida nuevamente a esta linda experiencia. La pastora Leilani junto a su esposo, el pastor Abner Meléndez, son pastores de una hermosa congregación, la Iglesia de Dios, la Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo, en el barrio Amelia de Guaynabo, y ellos ciertamente gente especial que nos bendicen de manera extraordinaria. Pastora, ¿cómo está? Buenos días, Pastor Semidey. Un placer estar una mañana, ¿verdad?, con ustedes martes. Es una bendición. Este día de lluvia, estar con ustedes. Buenos días. Qué bueno, pastora, y contento de que nuevamente podamos continuar estos temas tan fabulosos y estos temas tan importantes para la vida de la iglesia, y en este caso hablar y darle herramientas a la pastora y a la esposa del pastor. Así es, así es. En la mañana de hoy, ¿verdad?, quería reflexionar que yo llevo 18 años de matrimonio, ¿verdad? Mi etapa fue diferente quizás a la de usted, pastora, esposa de pastor, líder que me escucha. Yo empecé de novia con él en una obra que estábamos levantando. Después yo me casé con él. Mis hijas nacieron, ¿verdad?, como en el ministerio. Así que mi experiencia es diferente. Así que te vengo a hablar de mi experiencia, que desde que éramos novios lo conocí como pastor. Y yo me puse a pensar y a reflexionar, ¿qué yo le diría a Leilani cuando se enamoró con Abner a los 20 años y se casó a los 22 años? ¿Qué yo le diría a Leilani ahora con lo que yo sé? Porque a nosotras, ¿verdad?, las esposas de pastores o los esposos de pastoras, ¿verdad?, porque no los quiero dejar. Así es. No nos preparan en el instituto, no nos mandan a coger unas clases. Es cierto. No nos mandan a coger unas clases, no hay un libro mágico que te diga, léete este libro que te va a enseñar a cómo trabajar y lidiar y acompañar y apoyar a tu esposo o a tu esposa. No nos preparan en el instituto, no hay un campo de entrenamiento en absoluto. Nadie nos prepara para las preguntas que nos hagan de momento, esa primera pregunta que te hacen, porque como tú eres la esposa del pastor, tú tienes que saber todo. Esa primera pregunta que a mí me hicieron quizás al principio, que yo no sabía ni qué responderle. Cierto es. Nadie nos prepara para la primera vez que alguien te comparte una experiencia traumática en la iglesia y tú no sabes cómo responderle, sino llorar con la persona. Nadie nos prepara, hermana, esposa de pastor o esposo de pastor, nadie nos prepara para escuchar la primera crítica que le hacen a tu esposa o a tu esposo. Nadie nos prepara para esa primera reacción que tenemos que tener cuando alguien tú escuchas que está chismeando de tu esposa, pastora, tu esposo, pastor. Nadie nos prepara cuando empiecen a hablar mal de nuestros hijos. No hay un librito que te diga, tienes que hacer esto, hacer lo otro. Y nadie nos prepara, Pastor Semidey, para cuando por primera vez te tratan mal a ti y son indiferentes. Nadie nos prepara para eso. Así es, así es. Así que al principio del ministerio uno tenía este Disney, ¿verdad? Como diría mi hija, esta película, ¿verdad?, de que iba a ser así. Y la vida y el Señor nos ha ido enseñando, sanando y preparando. ¿Qué yo le diría a Leilani cuando comenzó a los 22 años formalmente su matrimonio con su esposo en una iglesia? ¿Qué yo le diría a Leilani y qué Leilani ha aprendido? ¿Y qué te quiero compartir humildemente esta mañana? La inseguridad. Lo primero que nosotros tenemos que aprender es que la inseguridad es destructiva. Esposa de pastor, líder, mujer o esposo de pastora, la inseguridad es una fuerza destructiva. Todos hemos luchado en algún momento con esta fuerza de la inseguridad. Es una influencia mortal porque la inseguridad quita la creatividad. Cuando no trabajamos, cuando dejamos que la inseguridad nos domine, la creatividad comienza a acabarse. La creatividad te evita a veces celebrar a otros, darle halago a otros, pero también esa inseguridad también quita el halagarte a ti misma por cosas que has logrado, porque lo ves como que no debes hacerlo. La inseguridad te quita, paraliza los dones, los talentos que Dios te ha dado a ti. La inseguridad da un corazón en muchas ocasiones orgulloso y a veces hasta difícil. Crees que no, ya tú te la sabes toda en ocasiones. La inseguridad te crea un corazón orgulloso y crees que ya te lo sabes todo, ya te controlas todo, ya nadie te va a enseñar. Eso es inseguridad. La inseguridad
te da preocupación constantemente por tu imagen. Te preocupa a veces más tu imagen que cómo se está construyendo tu imagen interior con Dios y por dentro. Así que yo me diría, a los 22 años de casada, cuando comencé formalmente siendo la esposa del pastor, me diría, ten cuidado porque la inseguridad es una fuerza destructiva, Leilani. ¿Qué usted cree, pastor? Oye, pastora, primero tengo que reaccionar y decirle que lo que estás presentando es tan cierto. No hay un instituto previo para que las pastoras, las esposas de los pastores puedan, o el esposo de la pastora pueda tener, ¿verdad? Algún tipo de panorama pastoral, que pueda entender algunas cosas. No se les capacita. Literalmente lo que aprenden, se aprende en el camino, a palo limpio. Y muchas veces van a la experiencia pastoral mirando ejemplos de otras pastoras, esposas de pastores, y de acuerdo a eso, pues ellas actúan o ellos actúan, pero no basado en su propia experiencia, sino en la experiencia de otros. Así que ellos van a reflejar y actuar de la manera en que otros actuaron y que ellos vieron, no porque, ¿verdad? Ellos, es su propio, ¿verdad? Es su propia acción en términos de cuál fue su propia reflexión, sino que lo están haciendo porque, bueno, pues porque lo hizo fulano, mengano, pues déjame hacerlo yo también. Así mismo. Es bien violento lo que estás presentando, pastora. Hasta cierto punto me da mucha tristeza que esto ciertamente lo puedas compartir de tu corazón, porque yo me pongo allí también. Y como mi esposa, cuando llegó esa primera crítica, ¿y quién la preparó? Ni yo tampoco la pude preparar para eso, porque tampoco sabía. Tú sabes, hay cosas que en el seminario no se enseñan, y esta es una de ellas, que uno puede pasar montones de tiempo y de años estudiando y preparándose, pero este tema, de hecho, todavía hoy, los currículos universitarios que preparan las personas al ministerio no hablan sobre, en este caso, mi esposa, que la esposa del pastor o el esposo de la pastora. Eso no se habla todavía a estas alturas del juego. No, ni de la familia, salud emocional de la familia. Por eso yo, ¿verdad? Quise poner como el primer principio que yo le diría a Leilani cuando se casó con Abner a los 22 años, la inseguridad. Porque la inseguridad es algo que nosotras, ¿verdad? Nosotros, los que estamos en liderato constantemente, hay que trabajar con esa inseguridad. Esa inseguridad que también te hace vulnerable a otros, por esa inseguridad que también te da un orgullo para protegerte, ¿verdad? Porque en realidad te sientes inseguro. Y es algo que nosotros, ¿verdad? Por eso yo dije, si yo me veo, si voy back to the future, para el pasado, si voy para atrás, ¿qué yo me diría? Eso, la inseguridad, que muchos errores uno cometió por esa inseguridad, ¿verdad? Y es algo que el Señor ha tenido que construir, ¿verdad? Afirmar en mi vida. Otra cosa que yo puse, pastor, se mide, y es: no permitas que tu rol como esposa de pastor se convierta en tu identidad. Mi identidad no está basada en que yo soy la esposa del pastor. Mi identidad no está basada tan siquiera que yo estudié psicología. Mi identidad no está basada en que yo trabajo en tal lugar. Mi identidad no está basada en que yo soy la esposa de. No construya, hermana, esposo de pastora, esposa de pastor, no construyas tu identidad en eso. Al principio del ministerio era un afán que si me voy a poner el traje, esa era mi experiencia, lo comparto humildemente, ¿verdad? No quiere decir que usted haya sido como yo, pero el traje, me pongo traje, me plancho el pelo, y no es que eso sea malo, pero mi identidad la construí a base de la imagen, que ahí viene la esposa de fulano, ahí yo soy la esposa del pastor, aquí estoy. No, no, no. Tu identidad te la hace Cristo, tu identidad la construye Él. Y a veces tenemos que tener cuidado en que mi identidad no se construya porque soy la esposa del pastor, porque me puede pasar lo que le pasa a muchos pastores cuando se retiran, que de momento dicen: ¿quién soy?
¿Qué voy a hacer? Y a las esposas de pastores, a los esposos de pastores no puede pasar eso, porque construimos nuestra identidad en el rol, en las tareas, en lo que tengo que hacer, en cómo me llaman. Respire todo el mundo, yo respiré con esto. Mira, pastora, hay que respirar fuerte, ¿verdad? Hay que respirar, porque ciertamente usted está hablando y yo estoy dando para atrás también contigo, estoy mirando así, dándole manigueta al asunto. Y es tan cierto lo que usted está planteando. Y nosotros, ahora yo hablando desde la perspectiva del pastor, muchas veces también nosotros mismos abonamos, los pastores, nosotros mismos muchas veces abonamos a esa inseguridad de la esposa del pastor. Porque, por ejemplo, usted hablaba de su traje y hizo su imagen, ¿verdad? Y hacía su imagen de acuerdo a la esposa del pastor. Pero en mi caso, era igual también en nuestra casa. Y mi esposa, de acuerdo a nuestro lugar, nuestra experiencia pastoral, pues ella se vestía de unas maneras bien lindísimas y una cosa. ¿Por qué? Porque era la esposa del pastor. Pero yo nunca le dije a mi esposa, yo nunca le dije, no, vístete como tú quieras. Vístete como entiendas mejor, como tú eres. Como tú eres. Por muchos años, esos primeros años de nuestro ministerio, era basado en la imagen. Era basada en esa imagen. Con los años es que entonces yo pude entender y pude caer en cuenta y decir, espérate, yo le estoy quitando la identidad a mi esposa. Ella tiene su propia identidad. Ella no tiene que girar en torno mío. No tiene que girar, tú sabes, en ese tipo de experiencias. Oye, y estamos hablándole a ustedes con el corazón de experiencias de parejas pastorales. Claro. Que ciertamente hemos experimentado esto y le estamos lanzándole a ustedes, pastores y pastoras, y no tan solo mirando a la pastora y a la esposa de la pastora. En mi caso, yo mirando al pastor y diciéndole a usted, pastor, permita que su esposa sea su esposa y que ella se prepare y haga lo que tenga que hacer, pero que lo haga desde su perspectiva, desde ella, sin perder su identidad. Claro. Sin perder su identidad, porque no tengo que vestirme de esta manera, pero es que voy que ir con el pastor para la iglesia. Es que voy para, tú sabes, tengo que estar con esto, tengo que estar con lo otro, tengo que estar con la. O sea, y me tengo que poner así, me tengo que vestir así, me tengo que reír así. Tengo que saludar a tal hermano, a tal familia, porque es la familia que no puedo reírme mucho, porque si me río mucho, quedo como la esposa del pastor que se ríe mucho, que no puede reírse demasiado, que tengo que comportarme de tal manera. Ríete como quiera. Claro, claro. Obviamente, esto yo lo he aprendido con los años. Los años me han enseñado a mirar esta experiencia, pero antes no fue así. Antes estaba, yo no sé, mi esposa, ella está conmigo porque me ama, porque de verdad que fue demasiado, ¿no? De verdad te lo digo, pastora, sí, seriamente lo digo con mucha tristeza. Sí, con mucha tristeza lo digo, y con mucha pena. La sometí a un régimen que no era el correcto, no fue el correcto. Bueno, por eso Tatel, hablemos aquí, porque queremos hacer algo. Queremos ayudar, queremos que la gente no pase por donde pasamos nosotros. Claro, porque no hay, como dije ahorita, no hay una preparación para esto. Y aún así a veces escuchamos y hasta que no aprendemos a cantazo, no lo reflexionamos. Y quiero, ¿verdad? La identidad, hablando un poquito de la identidad, sea usted. Claro. Ríase, si usted se ríe duro, si usted no se ríe tanto, si usted, ¿verdad? Sea usted, mi identidad no puede estar encajonada en lo que así es la esposa de pastor. Sea usted, pero eso sí, cuando nosotros tenemos la identidad que Dios nos da, nosotros reconocemos que nuestro rol es muy importante y hay mucha gente que nos mira y admira, porque hay que decir una cosa con otra. Claro. Y como yo tengo la identidad que Cristo me dio, yo cargo con responsabilidad esa identidad y tomo en serio lo que es el ser la esposa de pastor. Y no es que ahora, pastor, mira, para librarnos a nosotros de que nos van a criticar, no es que usted vaya, no estamos diciendo que la esposa del pastor ahora se vista, ¿verdad? En pantalones cortos y vaya para la iglesia y usted diga lo que, no, usted sea usted, pero cuando usted coge la identidad de Cristo, usted sabe que su rol es importante y mucha gente la está mirando y no lo hace porque la están mirando, sino porque
Cristo dio una identidad segura a usted y usted coge la responsabilidad que él dio en su rol. No sé si aclara un poquito, ¿verdad? No, me parece genial. Sin lugar a dudas, ese planteamiento que usted hace, pastora, me parece genial. Me gusta el comentario y también a la misma vez reacciono al mismo, porque ciertamente una esposa de pastor centrada en ella misma con su propia identidad, ella sabe por default que aunque tenga su identidad, yo asumo que aunque ella sepa su identidad en Cristo, ella automáticamente se va a reflejar y va a respetar el contexto donde Dios ha puesto a su esposo y trabajará de acuerdo a eso, pero sin perder su identidad. Exacto. Sin perder su identidad. Es algo que solo Dios lo va a hacer. Es algo que solo Dios lo va a hacer. Y Dios calibra a uno, ¿verdad? Y Dios moldea a uno. Eso es algo que... Hay dos más, no sé si me da tiempo para esos dos más. Sí, si no los dejamos no da tiempo. Para el martes que viene. Bueno, pues lo voy a decir rapidito. Lo otro que yo me diría a Salila de cuando se casó a los 22 años es que aprendamos a ir a Dios. Porque en muchas ocasiones uno recibe tanta decepción en la iglesia, a veces ingratitud en muchas ocasiones, a veces te sientes desanimada o desanimado, esposo de pastora, te sientes desanimado y tiendes a ir cuando te sientes ahí, así, a donde personas que te validen mucho. Hay gente así que en las iglesias apoyan mucho y validan mucho y cuando te sientes así tiendes a ir a buscar la opinión de esas personas que siempre te están apoyando, que siempre te dan una palabra de halago. Eso es un error. Cuando yo me sienta así, esposa de pastor o esposa de pastores, a la primera persona que yo tengo que ir es a Dios y a su palabra. A la primera persona que yo me tengo que ir para afirmar mi vida y para que afirme, ¿verdad?, mi labor, mi corazón, es a Dios. Aprendamos a valorar lo que Dios dice por medio de encima de lo que otros dicen. Mi valor lo da la palabra y lo da Dios. Su palabra es el que me ha sustentado cuando nadie más ha podido hacerlo. Mi esposo podrá hablarme bonito, mis hijas pueden hablarme bonito, pero no hay un sustento más grande y más satisfactorio que la palabra de Dios. Así que aprendamos ahí primeramente, antes de aquel hermano que siempre es el que me afirma, aprendamos ahí primeramente a donde Dios. Totalmente de acuerdo, pastora. Antes de ir con el último punto, tengo gente por aquí escribiéndome y es importante que lo podamos compartir. Por ejemplo, el pastor Heriberto Vega nos dice, este tema es muy pertinente. Gracias por compartirlo, y a la pastora Leilani, gracias por compartir su experiencia y abrir su corazón. También la pastora Elin Hernández nos dice, esta situación en ocasiones causa una situación de tal magnitud que provoca en ocasiones hasta la separación, porque se siente uno menos y más que el otro. Pero gloria a Dios por ustedes que hablan de esto para poder rectificar y arrancar de raíz eso, para la gloria de Dios. También tengo por acá a mi esposa Mari que nos dice, nunca olvidaré que llegaba a la iglesia sin bañar, sin comer, con uniforme, para que el rebaño nos tomaran de ejemplo, para que no tuvieran excusa para el culto de oración, que siempre es el más afectado. Mari, y ella ciertamente presenta esto porque así fue. Ese fue el régimen castrista que yo sometí. Mi esposa, no comamos, olvídate, vámonos así, tenemos que llegar a la iglesia y así la gente ve en nosotros el testimonio y ver nosotros que nos esforzamos y ver nosotros tal o cual cosa. A estas alturas del juego de mi vida y luego de tantas experiencias con Cristo, yo no vuelvo a hacer eso jamás. No. Jamás someterla a ella a ese nivel de juego. Mira, la pastora Gualesca Vega nos dice saludos y buen tema, Dios les bendiga. Mi esposa Mari nuevamente explica por aquí, dice, mira, salía de trabajar, tomaba el tren de Río Piedras hacia Bayamón y nos encontrábamos allí para cenar y luego para el culto. Así fue. Así y uno con la comida aquí. Exactamente. Llegaba uno embuchado a la iglesia, la llevaba a son de Diana y corría, vamos, corre, come, vamos, corriendo para la iglesia, tenemos que llegar y tenemos que aquello.
Nah, ya esas etapas pasaron hace tiempo. Y si hay alguien, pastor o pastora, que está escuchando en esta mañana y está llevando a son de Diana, algún pastor que me esté escuchando y llevando a son de Diana a su familia, a su esposa, bájale 2. Con mucho respeto lo digo, con mucho respeto, pero bájale, porque al final del día, la gente cuando llega a la iglesia llegan bañaditos, llegan comiditos con calma, llegan relax. ¿Por qué tengo yo que entonces someter a mi familia y a mi esposa a un régimen de trabajo que ninguno otro es capaz de hacerlo? Pastora. Así es. Así es. Y ¿verdad? A nosotros nos pasaba eso. Y hay ocasiones que nos puede de momento pasar porque nos cogió el día, pero no puede ser el hábito. Eso. Porque si Cristo no los mueve a hablar con Él y a orar, ¿qué les vamos a mover nosotros que somos humanos? Exactamente. Eso yo me pregunté yo, que si un cristiano maduro o que lleva tiempo en la iglesia no lo mueve Cristo a encontrarse a orar como pueblo, ¿qué lo voy a mover yo? Sí. ¿Qué lo vamos a mover nosotros? Sí. Así que, y eso, pastor, oyéndole a usted hablar, ese comer rápido o no comer, eso nos lleva a gastritis, acidez, problemas en el estómago. O sea, ¿y quién te va a cuidar? ¿Tu esposa? ¿Quién te va a cuidar? ¿Tu esposo? Bueno, aquí el último. Dice, ¿qué yo me diría a mí? Da gracia. Yo he aprendido en este tiempo como esposa de pastor, la gracia de Dios. La gente va a herirte, hermana, hermano, esposo de pastora, y tú también vas a herir a gente, porque no somos santos. Usted también va a herir gente, sí. Pero perdona, aprende también a pedir perdón. Habla de la gracia de Dios a menudo. Habla de la gracia de Dios en voz alta a ti misma. Habla de la gracia de Dios en voz alta a otro, a tu esposo. No permita que las heridas que recibas o son infligidas por ti misma, por tus decisiones, te impidan cumplir lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Qué tú te dirías, esposa de pastor, esposo de pastora, a ti mismo esta mañana si te encontraras con tu yo pasado? Y quiero terminar con Proverbios 4, 25 al 27. Proverbios 4, 25 al 27. Pon la mirada en lo que tienes adelante. Fija la vista en lo que está frente a ti. Endereza las sendas donde andas. Allana todos tus caminos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Y apártate del mal. Así que, buenos días. No, esto es palabra de Dios, pastora. Tengo gente por acá que sigue escribiendo. Por aquí tengo a la pastora Elín Hernández que dice: María es una campeona, te bendecimos más. Yo también lo afirmo, yo afirmo eso. Esa muchacha es una campeona. Ay, Dios mío, mire, todavía 26 años después me dijo anoche te amo. Y cada vez que ella me dice te amo, yo le digo al Señor, Dios mío, gracias Señor, porque de verdad que estos primeros años de nuestro ministerio fueron años demasiado de complejos en términos del patrón de juego que la tenía sometida. Está conmigo de milagro, pero el Señor es maravilloso. Dios ha sido bueno con nosotros y como diría el buen amigo Carlos Díaz Olivo, cuando uno mete la pata, lo mejor que puede hacer es sacarla. Y aprender de los errores y echar para adelante. Tengo por acá a Tatiana Betancourt que nos dice: gran realidad, eso es una gran realidad. El buen amigo Ángel Isaac Cartagena nos dice: yo me recuerdo cuando mi mamá se llevaba el platito de arroz y mi papá sin comer y tal, y total, ya ni pastorean. Qué difícil, qué difícil. De verdad que son experiencias durísimas. No tan solo los pastores, sino también los hijos, que son los más afectados. Así es. La pastora Sonia Nieves Torres Rivera, debo decir, Sonia Nieves Rivera, pastora de la iglesia, juntamente con su esposo Miguel Acosta, de la Iglesia Bautista de Río Grande, nos dice: buen tema, no solamente para la pastoral, es tema para educar a la iglesia en general. Estamos de acuerdo con eso. También tengo por acá también a Angeliza que nos dice: yo fui muy marcado por la iglesia y yo soy hijo de pastor y sé lo que es eso. También nos dice: varón, así es, yo también fui hija de pastor, eso es bien fuerte. El pastor Heriberto Vega nos dice: wow, muy cierto ese tema. Uno, con todo este ritmo de vida y preocupación, al final llegan los mismos al culto. Así mismo es. Mira, así escribe mi esposa por aquí. Mira,
muchas veces, me dice mi esposa, con todos los esfuerzos que hacíamos, llegaban 2 personas al culto. Al culto, 2 personas, era lo que llegaban. Pero así es, sin lugar a dudas. En medio de todas estas experiencias, hoy estamos diciéndote, en medio de lo duro que pude hacer, claro, es un privilegio servir a Jesús. Y es un privilegio servir en el reino. Y es un privilegio que Dios nos haya llamado para servir en su obra. Lo importante es que podamos madurar en la experiencia de la vida de la iglesia y que cada día más podamos ejercer nuestros ministerios de manera saludable. Pastora Leilani, me parece que esta mañana es una mañana de estos temas que son poderosos, y gracias por dejarse usar como siempre, pastora. Y gracias por bendecirnos. Pastora, ¿cómo la gente puede conocer de usted y conocer de su ministerio? Sí, pueden llamar al 781-7209 o me pueden escribir al email que es acevedoleilani@yahoo. Así que para servirles, gracias por escucharme y por el privilegio, Pastor Semidey, de estar aquí con es usted. Mi gozo. Es mi gozo. Gracias a ustedes por bendecirnos. Ciertamente tremendo el tema, el de hoy, para la gloria de nuestro Señor.